Buenas, mi nombre es David y te doy la bienvenida a Grower. El motivo del vídeo es simplemente para contarte por encima cómo funciona la herramienta y cómo puedes sacarle provecho a sus particularidades. Bien, una vez estés en tu panel de proyectos podrás visualizar por encima la cantidad de medios que tienes para revisar, la cantidad de medios que has solicitado y se han activado, la cantidad de medios que tienes en favoritos y la cantidad de medios que hay en el panel de medios con ofertas flash. Si entramos dentro, se amplían los datos. Tenemos los medios por revisar, en este caso tenemos 77, los medios solicitados, que en este caso no hay ninguno, los medios favoritos, que en este caso hay 2, los medios que tienen ofertas flash, los medios comprados y los medios descartados. Nuestra recomendación es siempre que revises todos los medios y descartes aquellos que no te interesen o pongas en favoritos aquellos que sí que te interesan. ¿Cómo puedes hacer esto? Muy sencillo. Si por ejemplo te interesa solo stocks y lo quieres poner en favoritos, desde aquí podemos ponerlo en favoritos. Si te interesa Aula Fácil, también lo podemos marcar a favoritos. Y como ves, se van sumando aquí. Que por ejemplo, Hondo no te interesa, le damos a descartar y se nos suma aquí. Si la cultura del marketing tampoco te interesa, le damos a descartar y se suma aquí. En cualquier momento podemos ir a la pestaña de favoritos, ver cuáles hemos añadido y si no nos interesa alguno, lo podemos desmarcar de favoritos y volvería a por revisar. En el caso de solicitados, si te interesa algún medio en concreto, nos lo puedes solicitar. Desde más acciones, quiero más medios y sé cuáles son exactamente. Añades tu medio aquí y si el medio lo tenemos en la base de datos, se te añadirá directamente a solicitados. Si no lo tenemos en la base de datos, recibiremos un email y contactaremos con el medio para intentar que se dé de alta en la herramienta. En el momento que se dé de alta el medio en la herramienta, te saldrá como un medio aquí pendiente de revisar en solicitados. Si te interesa el medio, se añade como favoritos y lo tendríamos aquí. Otra de las particularidades de Grower es que puedes revisar la información SEO extraída directamente de Ahrefs, o bien desde aquí, que se desplegará en todos los medios, o bien en cada medio, en esta pestañita pequeña, para verlo de manera individual. Por supuesto, puedes ordenar por precio, por afinidad, y puedes filtrar el medio por aquellas condiciones que tú estés buscando. Si quieres un medio que sea tipo blog, que sea tipo prensa, por precio, por palabras clave, si también posiciona en Google por tus términos de interés, que tengan ofertas flash o que permita inserción de enlaces. Los medios que tengan ofertas flash son aquellos medios que durante un tiempo determinado están realizando algún tipo de oferta. Por ejemplo, el periódico de Yecla tiene una oferta flash que termina en 28 días. De 59 euros pasa a costar 44,25. Para realizar algún pedido, lo primero que deberás hacer es recargar el saldo y aquí se te pondrá el saldo que tengas disponible para comprar. Una vez tengas el saldo recargado, puedes ir a comprar artículo y se te abrirá esta ventana. Desde aquí puedes publicar un artículo completo o, en el caso de que el medio tenga adición de enlace en un artículo ya publicado, lo puedes comprar desde aquí. Pongamos que quieres comprar un artículo nuevo. Es muy sencillo. En esta ventana de aquí daremos toda la información para el redactor. Y en esta pestaña de aquí daremos toda la información para el medio si así se precisa. Por ejemplo, fecha deseada de publicación, la propuesta del título y los enlaces que quieras añadir. Algunos medios solamente permiten un enlace, pero en otros casos, como en este, si añadimos aquí, podemos poner hasta 2 enlaces por publicación y en otros casos encontraremos hasta 4 como máximo. Si activamos la edición SEO, podremos poner el texto ancla y si queremos que el enlace sea follow o no follow. Por último, algunos medios permiten promocionarse o bien gratuitamente o bien con un coste adicional en la portada. Puedes activarlo y el artículo se promocionaría en la entrada. Una vez tengas finalizado todo, tramitamos pedido. Recibirás un email y a partir de ahí hay que seguir simplemente las instrucciones. Por último, si tienes pensado realizar una inversión de más de 200 euros en un mes en concreto y no sabes por dónde empezar, siempre puedes solicitar el servicio de gestionado. Si aprietas este botón, nos mandarás un correo y nos pondremos en contacto contigo para ayudarte a seleccionar aquellos medios que puedan encajar mejor con tu estrategia. Muchas gracias por tu tiempo.